dentro del autocontrol de las entidades del sector financiero popular y solidario. Es importante que consideren los lineamientos que vamos a establecer en esta capacitación, esto con la finalidad de que pueda aportar a los conocimientos que ustedes tienen en la gestión de auditoría y también pueda facilitar la información que nos remiten a través de los informes. Es importante también indicarles que a través de la norma que emitió esta superintendencia, se establecen algunos parámetros, requisitos y también lineamientos que permiten al auditor externo levantar los hallazgos identificados de una mejor manera. Es importante que puedan considerar las buenas prácticas relacionadas con la gestión de auditoría externa y adicionalmente que los informes puedan mantener objetividad, integridad e independencia. Esto les queríamos compartir el día de hoy, entonces le doy paso a las personas que les van a ayudar con la capacitación. Cualquier inquietud, estamos a las órdenes. Un excelente día. Muchísimas gracias, Alejandra. En este momento es oportuno indicar a todos los presentes que sus preguntas podrán realizarlas a través del chat, las cuales deberán estar relacionadas al tema de capacitación. Serán solventadas al final de la exposición o como considere prudente los señores expositores. Para continuar con el evento, le doy la bienvenida a los compañeros Fernando Andrade, Liliana López, Carolina Tipán, alandistas del área, quienes estarán a cargo de la capacitación. Adelante, estimados compañeros. Buenos días con todos. El día de hoy se va a ver sobre temas de cifras generales de la gestión de hallazgos, el tema de el modelo de supervisión y cómo la gestión del auditor externo, ayuda a mejorar la situación de las organizaciones, el marco normativo que rige a los auditores externos y responsabilidades civiles, administrativas y penales que pueden generarse frente a la gestión que realizan los auditores externos. Dentro de las cifras de la gestión de hallazgos del sector financiero popular y solidario, se ha identificado que en el año 2023, fruto de la gestión de los auditores externos, se han generado 1.385 hallazgos, donde en el segmento 1 se han identificado 370 hallazgos, en el segmento 2 356 hallazgos y en el segmento 3 259 hallazgos. Sin embargo, al evidenciar en qué entidades se han identificado hallazgos, se observa que en el segmento 1 se tienen informes, pero estos informes no necesariamente tienen hallazgos fruto de la gestión efectuada. Entonces, de las 51 entidades, en 44 entidades se han identificado hallazgos, lo que denota una identificación de hallazgos del 86%. En el segmento 2 del 68% y en el segmento 3 del 63%. Es importante considerar que dentro de la gestión del auditor, cuando las entidades mantienen un nivel de riesgo crítico y alto, se debe identificar también deficiencias en la gestión de las entidades, es decir, el trabajo que realiza el auditor externo debe originarse o debe derivarse en hallazgos. Sin embargo, se evidencia que en algunas entidades en las cuales el nivel de riesgo de las organizaciones es crítico o alto, no se tiene este resultado, por lo que es importante que también la gestión de los auditores externos esté en función del nivel de riesgo al cual están expuestas las entidades. Por otro lado, si es que se evalúa justo la gestión como tal o los hallazgos identificados por los auditores externos, se evidencian que los hallazgos principalmente son identificados en los subcomponentes de ambiente de control, de cumplimiento normativo, de riesgo operativo y evaluación de activos. Netamente en el año 2023 se han identificado 626 hallazgos. En estos subcomponentes, que es donde existe la mayor concentración, corresponden al 62%.
Dentro del modelo de supervisión, es importante considerar que dentro del modelo de supervisión se considera importante la gestión del auditor externo, puesto que ellos aportan a que las organizaciones mejoren su situación. ¿Y cómo se da este proceso de mejorar su situación? Es frente a que se identifican deficiencias que se tienen y se pueden establecer oportunidades de mejora con el fin de que las organizaciones cambien su situación y logren que la situación de la organización mejore. Con esto, el flujo o el ciclo de supervisión está relacionado a recolección de datos, posteriormente pasa a una fase de medición, luego a la parte de la supervisión y por último a la parte de seguimiento. Dentro de lo que es la recolección de datos. En la recolección de datos, la superintendencia tiene información de diferentes organismos, de las entidades controladas y de otros órganos. Esta información es recopilada, analizada, tiene ciertos controles como tal cuando ingresa a través del sistema de acopio. Esta información puede ser información estructurada y no estructurada. La estructurada es aquellas que mantienen la característica que tienen tablas relacionales. En cambio, las no estructuradas es aquella información que se pide a través de algún formulario o de algún documento que ingresa a la superintendencia. Esta información es recopilada, analizada y pasa a la siguiente fase. La siguiente fase es la parte ya de la medición y de riesgos como tal. Es decir, lo que se hace es validar, analizar la información, tanto financiera y no financiera, y generar una calificación de cada una de las entidades controladas. Con esto, en función del nivel de riesgo de las organizaciones, se establece un plan de supervisión. Este plan de supervisión se recopila a qué entidades se va a realizar la supervisión, tanto in situ como extra situ. Posteriormente pasa ya a la fase ya de ejecución de la supervisión. Esta supervisión puede ser en campo o puede ser en las propias oficinas de la superintendencia, considerando que esta supervisión puede ser focalizada, orientada hacia un tema específico, hacia un subcomponente específico o integral, es decir, hacia todos los subcomponentes que mantiene la entidad de acuerdo al modelo de supervisión. Posteriormente de que ya se han identificado los hallazgos y se tiene definido ya un plan de acción, lo que pasa es a otra fase, que es la fase de seguimiento. En esta fase de seguimiento ya se hace justo el monitoreo de cómo las entidades, después de haber definido un plan de acción, van evolucionando, es decir, van mejorando sus niveles de riesgos. Aquí se hace el seguimiento tanto de las supervisiones como de los temas de auditoría interna y de auditoría externa. Este proceso también es alineado también al proceso de auditores externos. ¿Por qué? Porque se considera que dentro del modelo de supervisión, el auditor externo es un socio estratégico de la superintendencia, es decir, ayudan a identificar cuáles son las causas que están originando los problemas dentro de las entidades. Es decir, también los auditores externos también siguen un proceso, en este caso de identificación de hallazgos, establecerse un plan de acción y luego establecerse oportunidades de mejoras mitigantes justo que permitan mejorar la situación ya de las organizaciones. Dentro de la metodología del modelo de supervisión se han identificado 3 componentes: el componente de gobierno cooperativo, evaluación de riesgos y evaluación económica financiera. Dentro del modelo del componente de gobierno cooperativo se establecen o se evalúan las estrategias y los objetivos de la entidad, la cultura y el comportamiento cooperativo de la entidad, el tema de la protección de los depositantes, las responsabilidades de los consejos de administración y de la gerencia. Dentro de la evaluación de riesgos se evalúa si la entidad está cumpliendo, si tiene definida políticas, procedimientos, manuales y metodologías que les permitan gestionar cada uno de los riesgos a los cuales están expuestas las entidades. Por otro lado, también
como otro componente se tiene el tema de evaluación económica financiera, que es justo evaluar el tema de la razonabilidad de los estados financieros. Es importante considerar que bajo esta metodología nos alineamos tanto supervisores como auditores. Es por eso que la conceptualización del modelo de supervisión debe estar clara para las partes, puesto que en función de esta clasificación posteriormente se evalúa el nivel de riesgo de cada uno de los subcomponentes y de los componentes de cada una de las entidades. Ya viendo por cada uno de los componentes, estos componentes se segregan por subcomponentes. Dentro de lo que corresponde a gobierno cooperativo, dentro de gobierno cooperativo se encuentran los siguientes subcomponentes. El subcomponente de calidad de gobierno, administración integral de riesgos, ambiente de control, transparencia de información, cumplimiento normativo y balance social. Dentro de lo que corresponde a cumplimiento, a calidad de gobierno, dentro de calidad de gobierno lo que se evalúa es las funciones y en este caso la Asamblea General, el Consejo de Administración, la gerencia está cumpliendo con sus responsabilidades a las cuales fue asignado. Por otro lado, también se evalúa si es que la entidad mantiene un plan estratégico y si es que este plan estratégico está siendo cumplido, si es que se ajusta a la realidad de la entidad, si es que este plan estratégico en función de la realidad está siendo modificado. Eso es importante porque a veces se define un plan estratégico para un tiempo de 5 años, de 3 años, pero queda en un documento, no se observa que está siendo actualizado la situación de las organizaciones, el entorno al cual están expuestas las entidades, tanto interno como externo, puede ir cambiando. Sin embargo, a veces se mantiene estático como tal el documento. Entonces, eso es importante que se evalúe que en realidad esté definido, que se esté implementando y si es que en realidad se están haciendo los ajustes que ayude a la organización crecer como tal, que es justo el objetivo del tema de la estrategia. Adicionalmente, también se evalúa el tema de la idoneidad de los miembros de los consejos. Por otro lado, también se evalúa el tema de la estructura organizacional, si es que está correctamente definida dentro de la organización. A veces hay cargos, puestos que están definidos en la organización, pero que no han sido documentados o que no existen principios de segregación de funciones. Están definidos ciertas o se ejecutan ciertos cargos en la organización, pero no se revisa el tema de incompatibilidad de funciones. Por otro lado, ya en el segundo subcomponente, lo que se evalúa es justo el tema de la gestión, las políticas, los procedimientos para la administración integral de riesgos. Dentro de este conjunto como tal del tema de la administración integral de riesgos, también se evalúa el cumplimiento de las funciones y responsabilidades del Comité de Administración Integral de Riesgos, el perfil de la unidad de riesgos y en este caso del administrador de riesgos de las entidades. Que el personal que trabaja en la unidad de riesgos cuente con el perfil y adicionalmente que esté cumpliendo con las funciones a las cuales fue designado. Adicionalmente, también la calidad de los informes del Comité de Administración Integral de Riesgos, que es importante que se vayan cumpliendo, que se generen las actas documentadas, que se tomen decisiones por cada uno de los niveles que correspondan, porque a veces se evalúa que de cierta manera los informes como tal son generados por la unidad, pasan al comité y pasan al consejo de administración. Sin embargo, no se evidencia que se hayan tomado decisiones frente a la problemática que se están evidenciando en la organización. Por otro lado, dentro del tema de transparencia de información, se tiene o se evalúa el tema del sistema de información gerencial, si es que la entidad cuenta con un sistema de información gerencial, si es que las herramientas, el sistema que mantiene la organización está idóneo
es adecuado de acuerdo al tamaño de la entidad, si es que este sistema permite tomar decisiones oportunas a la administración, si es que se tiene información de colocaciones, captaciones, si es que se va actualizando correctamente la información que reposa del negocio como tal. Por otro lado, dentro de transparencia de información también se evalúa si es que la entidad tiene un código de ética y si se está cumpliendo el código de ética, si la entidad tiene definida políticas y procesos y procedimientos. Se evalúa también, por otro lado, la efectividad de los sistemas como tal de información gerencial. Dentro de lo que es el tema de cumplimiento ya normativo, dentro de cumplimiento normativo, en cambio, se evalúa el tema de sanciones, si es que tiene la entidad. Es importante indicar que todos los procesos derivados de auditoría podrían derivarse en temas de cumplimiento normativo. Sin embargo, en el tema de cumplimiento normativo, solo se considera el tema de la voluntad del Consejo de Administración y si es que mantiene sanciones o multas por diferentes organismos. Eh, lo correspondiente al cumplimiento de normas específicas debe evaluarse en cada uno de los subcomponentes. Es decir, si es que tenemos la norma de gobierno corporativo, cooperativo, perdón, debe evaluarse en calidad de gobierno. La norma de administración integral de riesgos debe evaluarse en el tema de administración de riesgos, porque se puede dar que todos los hallazgos identificados pueden ser clasificados en cumplimiento normativo. Y por otro lado, el tema ya de balance social. Dentro del tema ya de balance social está el tema de si es que la organización, qué políticas, procedimientos tiene para generar un ambiente social, tanto relacionados al medio ambiente, a los empleados, a los socios. Entonces, en definitiva, es importante que sean clasificados correctamente los hallazgos en función del tema de los subcomponentes. A nivel general, dentro de calidad de gobierno, se evalúa la gestión de los consejos, administración integral de riesgos, el proceso de administración en temas de ambiente de control, la gestión de los auditores, del consejo de vigilancia, si se están cumpliendo o no con las funciones, en temas de transparencia de información, el sistema de información gerencial, si la organización tiene el tema de un proceso para manejo de quejas, tema de cumplimiento normativo, el tema de sanciones y denuncias y balance social, las políticas y procedimientos relacionados al medio ambiente, a los empleados y a los socios. Dentro de lo que corresponde a evaluación de riesgos. Dentro de la evaluación de riesgos tenemos el riesgo estratégico. En el riesgo estratégico es una actualización que se realizó. En realidad, ustedes debieron haberse dado cuenta justo que dentro del sistema se consideró o existió un cambio a nivel de la clasificación de los subcomponentes de riesgos. Dentro de los subcomponentes se incluyó en lo que es riesgo estratégico. Este riesgo estratégico está asociado a las decisiones de la administración y cómo estas decisiones pueden generar pérdidas en la organización. Por otro lado, ya en lo que corresponde a riesgos de crédito, está asociado si es que la organización, en este caso, cuenta con políticas, procedimientos y metodologías para la gestión de riesgos de crédito. Pero justo para identificar como tal el tema de si es que tiene o no tiene, si es que en este caso se están produciendo riesgos frente a la deficiencia o incorrecta definición o más bien si es que a la inexistencia de estas políticas. Y justo el riesgo de crédito está orientado a la probabilidad que existe que la contraparte, que el socio incumpla con sus obligaciones. Por otro lado, en lo que corresponde a riesgo de liquidez, que está asociado justo a la probabilidad, justo que la entidad no cuente con los recursos necesarios y tenga que incurrir en venta de activos para cubrir justo
estos depósitos como tal. Entonces, y esto también se da porque se producen ciertos eventos frente a la deficiencia que se puede tener en políticas, procesos y procedimientos, ausencia de metodologías que permitan mitigar pérdidas, justo por el tema de la gestión de liquidez. En temas de riesgo de mercado, en riesgo de mercado que está asociado justo al tema ya de la posibilidad de pérdida que se puede producir frente a cambio de precios, cambio de tasas, precios relacionados a activos financieros, cambio de temas de tasas como tal y afecten al valor de la posición de las posiciones activas y pasivas. Por otro lado, ya en lo que corresponde a riesgo operativo, que está orientado a que se pueden generar pérdidas en las organizaciones frente a deficiencias que pueden existir en los factores de riesgo operativo, que son el tema de personas, procesos, tecnología de información y eventos externos. En lo que corresponde a riesgo legal, son los eventos originados por la inadecuada instrumentación de documentos legales asociados a temas societarios, administrativos y financieros que pueden generar pérdidas en la organización. En temas de lavado de activos, eventos originados por deficiencias o ausencia de políticas y metodologías que permiten evitar que la entidad sea utilizada para ingresar, transferir o invertir recursos provenientes de fuentes ilícitas o que puede ser utilizada de forma ilícita. Y por otro lado, ya lo que corresponde a riesgo social y ambiental, pérdidas que pueden ser originadas por deficiencias de políticas, procesos y procedimientos relacionados a proyectos de tipo social y ambiental. En el tema de evaluación económica, justo se evalúa el tema de la razonabilidad de los estados financieros en lo que corresponden a activos, evaluación de activos, pasivos y patrimonio y análisis de resultados. Dentro de la evaluación de activos está la calidad de los activos, la composición y la evaluación, la integración como tal, el tema de la evaluación del pasivo, la concentración del pasivo, la estructura, la evolución como tal de los pasivos, de los depósitos, de las obligaciones financieras, en la evaluación del patrimonio, el nivel de solvencia, la evolución que ha mantenido, la estructura como tal de su patrimonio técnico, el análisis de resultados, la capacidad que tiene la organización de generar ingresos y optimizar sus gastos. Dentro del marco normativo, en el marco normativo, en el Código Orgánico Monetario y Financiero, se establece que las entidades deben contar con un sistema de control que justo les permita establecer dentro de sus procedimientos controles que permitan mitigar riesgos a los cuales pueden estar expuestas las entidades. Es decir, que este sistema de control debe ser eficiente y efectivo en la gestión netamente ya de las entidades. Por otro lado, también se establece que los auditores externos tienen responsabilidad administrativa, civil y penalmente de los informes y dictámenes que emiten. Dentro de la Ley Orgánica de Economía Popular y Solidaria se establece que el Consejo de Vigilancia es quien propone la terna para designar el auditor externo. Y por otro lado, la Asamblea es quien nombra como tal los auditores externos de la terna que proviene del Consejo de Vigilancia. Entonces, es importante considerar que los auditores externos son nombrados anualmente. Por otro lado, ya en lo que corresponde a la designación, registro, contratación de los auditores externos, es importante considerar que podrán ser personas naturales o personas jurídicas, pero en el caso del segmento 1 y de la CONAFIPS deben ser personas jurídicas. En el caso del segmento 2 y 3 pueden ser personas naturales o personas jurídicas. Es importante considerar que cuando
ya se nombra al auditor como tal, se debe solicitar el registro y la obtención de la clave. También que justo al tema, justo ya cuando se realiza el proceso ya de nombrar al tema de la asamblea, tienen que solicitar ya el acceso y que existe un plazo. Este acceso y este plazo está establecido que debe ser hasta el 15 de mayo de cada año. Por otro lado, también cuando en este caso ya se decide no contratarle al auditor, la entidad debe comunicar a la superintendencia el particular dentro del término de 15 días. Y por otro lado, también es importante que las entidades consideren que los auditores externos serán contratados por periodos anuales consecutivos de hasta 3 años, observándose justo el criterio de alternabilidad. Doy paso a Carolina, que va a exponer justo la parte siguiente relacionado al tema del alcance. Gracias, muy buenos días con todos. Bueno, dando continuidad en lo que corresponde a la norma de control para el ejercicio de auditoría externa, voy a tratar respecto del tema del alcance del auditor. Bien, los auditores externos de las entidades deben evaluar el grado de cumplimiento, el nivel de riesgo y la situación económica financiera de las entidades, esto a través de las auditorías tanto financieras, de gestión de gobierno, de cumplimiento y de control interno. En el caso de las auditorías de cumplimiento normativo, procede evaluar si las operaciones realizadas en un determinado periodo se han ejecutado conforme a la normativa general, disposiciones reglamentarias y estatutarias aplicables. Igualmente, revisar el cumplimiento normativo, atribuciones y responsabilidades de los consejos, la gerencia y el directorio. En lo que corresponde a la situación económica financiera, esto consiste en efectuar un examen analítico, sistemático integral de los registros y operaciones expuestos en los balances presentados por la entidad para determinar si están de acuerdo a los principios y normas establecidos. El objetivo de esta revisión es determinar la razonabilidad, integridad y autenticidad y adecuada evaluación de los balances, expedientes y demás documentos administrativos contables que son soporte de los registros contables. Así también en la gestión de gobierno es importante evaluar la evaluación del conjunto de principios y normas que regulan el diseño, integración y engranaje de las relaciones internas de los órganos de gobierno, tanto de la dirección como de control, la gerencia, a fin de que esto se permita tener resultados para una oportuna toma de decisiones. En lo que corresponde al informe de auditoría financiera, que son los informes que generalmente se presenta al auditor externo, hay que considerar ciertos puntos, que la evaluación de los estados financieros básicamente son con corte al 31 de diciembre de cada año. La evaluación de la información suplementaria, esta debe ser examinada observando la normativa legal vigente que aplica para el sector de la entidad o segmento que yo estoy analizando la información. Igual el examen de auditoría debe evaluar principalmente el cumplimiento de provisiones de activos de riesgo, las operaciones con personas vinculadas, efectuar un análisis de indicadores financieros comparado con los límites que la entidad previamente haya definido y la verificación de los gastos relacionados con lo que corresponde a los consejos y a la gerencia. Así también es importante incluir una evaluación del control interno a fin de verificar si el sistema implementado por la entidad es eficaz, así como evaluar el cumplimiento de las disposiciones sobre la administración integral de riesgos, tanto en el riesgo operativo, crediticio, de liquidez y de mercado.
También debe incluir una evaluación de comisario que consiste en presentar un informe a la Asamblea General sobre la veracidad, suficiencia y razonabilidad de la información presentada por la administración. Los límites de operaciones activas, pasivas, contingentes y de servicios, que consiste en verificar el cumplimiento o no de los límites que se determinan en la ley y en la normativa vigente. También debe incluir un acápite de lo que corresponde a la prevención del lavado de activos, que consiste en evaluar el cumplimiento de las disposiciones legales y efectividad de los controles implementados para prevenir el lavado de activos y financiamiento de delitos, incluido el terrorismo. En lo que corresponde a obligaciones del auditor externo, básicamente el auditor externo tiene las siguientes obligaciones. La primera, proporcionar a la entidad y a sus administradores balances auditados independientes e imparciales, así como una revisión anual objetiva acerca de la situación económica financiera en la que se determine el nivel de riesgo que presenta la entidad. Evaluar objetivamente el cumplimiento de las disposiciones legales y normativa vigente, así como los requerimientos dispuestos por esta superintendencia. Identificar las operaciones con personas vinculadas y verificar su registro en los reportes que se envía a esta superintendencia. Así también evidenciar en los informes y reportar a través de los mecanismos que la superintendencia defina para el efecto todos los hallazgos que se van identificando en los diferentes procesos de auditoría. En este sentido, la emisión de los informes de auditoría debe basarse en el principio de consistencia, es decir, que todos los informes, en todos los informes debe existir consistencia entre los hallazgos revelados, la información consignada en los documentos que sustenten la auditoría practicada y el dictamen de auditoría. Todos estos datos deben ser consignados en el informe de auditoría externa como la información que los sustente. Deberán ser consistentes, deben ser veraces y bajo una pena de descalificación y de aplicación de las sanciones que el caso amerite. En este sentido, la emisión de los informes de auditoría externa debe fundamentarse principalmente en las siguientes condiciones. En la veracidad, integridad y evaluación de los balances examinados al 31 de diciembre de cada año, los sistemas de contabilidad y sus comprobantes y soportes. Debe también fundamentarse en el nivel de desempeño normativo que presenta la entidad respecto al cumplimiento de las disposiciones legales y normativa aplicable, el grado de eficacia y nivel de confianza que presenta el sistema de control interno a partir de la revisión de las políticas, los procesos y los procedimientos. Así también verificar si las actividades financieras y sus procedimientos se ajustan a la legislación aplicable e instrucciones impartidas por el ente de control. Debe tener opinión sobre la información relacionada con las inversiones que la entidad mantenga en subsidiarias o afiliadas, tanto en el país como en el exterior. También información sobre el cumplimiento de los controles para evitar actividades ilícitas, incluidos el lavado de activos y el financiamiento de delitos como es el terrorismo y otros delitos, y lo que corresponde a información sobre el cumplimiento de las medidas correctivas que hubieran sido recomendadas en informes de auditoría anteriores, así como requerimientos que permanentemente están siendo emitidos por el organismo de control. Una parte importante de los informes de auditoría es efectuar las notas explicativas, incorporar en estos informes las notas explicativas. Entre las principales notas explicativas que deben incluirse en los estados financieros, en los informes de auditoría externa, tenemos los principios, criterios contables y cambios efectuados que son utilizados para la descripción de los principales criterios que está empleando el auditor externo en la elaboración de su informe. Hechos relevantes que deben incluir información acerca de los hechos ocurridos durante el ejercicio económico o entre la fecha de cierre y la fecha de preparación de los estados financieros que hayan tenido durante el ejercicio o que pueden tener en un futuro una influencia o efecto significativo en el desenvolvimiento de las operaciones de la entidad. Así también lo que corresponde a operaciones con personas vinculadas. En este caso se debe revelar los saldos pendientes de pago por operaciones activas
concedidas a personas naturales y jurídicas que están conceptualizadas como personas vinculadas en el Código Orgánico Monetario Financiero y demás normativa aplicable al sector. También las notas respecto a las inversiones en sociedades que deben reflejar la propiedad que poseen las entidades en otras instituciones, compañías y empresas, además de indicar el importe individual registrado en el activo de cada una de ellas, el porcentaje de valor de participación y el valor patrimonial proporcional. Una nota importante también corresponde al tema de las provisiones, en el cual se debe informar la composición y movimiento de las provisiones obligatorias para cubrir riesgos de activos y aquellas voluntarias. También tenemos una nota relacionada con la calificación de activos de riesgo y constitución de provisiones, en la cual se debe informar sobre la calificación correspondiente al 31 de diciembre de cada año, el cual expresará un pronunciamiento sobre el cumplimiento de las normas relativas a la calificación de todos los activos y la constitución de provisiones. En lo que corresponde al patrimonio, es importante revelar la información acerca de tanto del capital contable como del patrimonio técnico, de acuerdo a lo dispuesto en el Código Orgánico Monetario y Financiero. En lo que corresponde a la nota de inversiones, se debe informar acerca de la composición de los saldos de inversiones al cierre del ejercicio económico e incluir las inversiones financieras. En la valoración de derechos fiduciarios, se revelará la distribución de los principales activos y pasivos según sus plazos remanentes a contar desde la fecha del cierre del ejercicio, incluyendo los intereses que estén devengados hasta esa fecha. En la nota que corresponde a propiedades y equipos, es importante revelar la conformación del rubro del activo, señalando en un resumen los movimientos deudores y acreedores ocurridos durante el ejercicio económico que se está auditando y la razonabilidad de los registros y sustentos de estas propiedades y equipos. Así también se debe revelar lo que son contingentes, compromisos y responsabilidades, informando acerca de contingencias de pérdidas significativas, recursos comprometidos, pasivos de carácter contingente no registrados en el balance general y otras responsabilidades similares que pueden afectar a futuro a la entidad. En lo que corresponde a comisiones ganadas y pagadas, se debe revelar los principales conceptos por los cuales la entidad cobra y o paga comisiones, señalando importes generados o devengados en el ejercicio económico en curso. Así también se debe revelar los otros ingresos de operación, otros gastos de operación y los ingresos no operacionales y gastos no operacionales. En este caso, cuando los importes que bajo estos conceptos se reflejan en los estados de resultados son significativos. Y una última nota sería el tema de la compra-venta y sustituciones o canjes de la cartera de crédito, en la cual se presentará cuando la institución haya efectuado operaciones de compra, venta, sustitución o canje de cartera de crédito, cuyo resultado tenga un efecto significativo en el ejercicio del resultado. Toda esta información deberá estar revelada e incluido con los montos correspondientes en el informe de auditoría externa a fin de facilitar el entendimiento al auditado, a la empresa que nosotros estamos entregando el informe de auditoría. Posteriormente, para seguir ya con el tema del procedimiento de auditoría, es importante considerar las fases del proceso como tal, que sería el tema de la planificación, la ejecución y el cierre. En la planificación, que es importante que la gestión del auditor externo se base en una planificación, pero en función del riesgo de cada una de las entidades. Por otro lado, la ejecución, que justo considera la implementación del proceso, pero que considere pruebas sustantivas y de control suficientes con el fin de asegurar que el proceso de auditoría que se está realizando sea eficiente. Y por otro lado, el tema de comunicar ya los resultados ya de la auditoría efectuada en la entidad. Es importante considerar que dentro del plan de trabajo del auditor se debe considerar el tema del alcance
Dentro del alcance se establece el tema de los procedimientos que se van a auditar, a qué zonas geográficas, a qué productos, cuál va a ser el alcance relacionado con el objetivo general. Considera en este caso el tema de los sistemas que se van a evaluar. Incluye también el tema de si es que se van a evaluar el tema de controles de terceros. Dentro del objetivo general, se considera el logro principal hacia cual el auditor interno o el auditor externo va a considerar cada una de sus actividades definidas dentro del plan. Dentro del el plan se considera en este caso, o el objetivo general está relacionado a temas de gobierno, riesgos y temas de control que ayudan al cumplimiento de la estrategia de la entidad. Dentro del tema de las actividades que netamente para el auditor externo se establecen lo que son actividades de cumplimiento normativo y actividades de auditor. Las actividades de cumplimiento normativo son netamente las que la superintendencia define. Estas actividades están relacionadas al tema de la norma. Prácticamente para las cooperativas de segmento 1, 2 y 3 se establece una sola actividad normativa en la cual más o menos los plazos, de acuerdo a lo que establece la ley, tienen que entregar el informe hasta el 30 de abril y más el tema de la definición del tema del plan de acción, más o menos a mediados de mayo de cada año se establece que concluye como tal el proceso con la definición del tema del plan de acción. Sin embargo, puede existir el tema de actividades de auditor. En el caso de las actividades de auditor es frente a que la organización ha definido contratar por un examen especializado, ahí se ingresa una actividad de auditor. Es decir, prácticamente el plan de trabajo del auditor externo se resume en tener un alcance, un objetivo y una actividad. Sin embargo, si es que en la administración se definió priorizar algún examen especializado, se puede tener actividades adicionales en función del riesgo al cual está expuesta o frente que se ha detectado una deficiencia de control en la organización. Ahí podríamos tener actividades adicionales, pero prácticamente el plan solo sería de una actividad. Eso en las entidades que tienen la obligación de tener auditor externo. Sin embargo, en el caso de las organizaciones del segmento 4 y 5, el plan no es habilitado automáticamente. El plan, en este caso, después de que se realiza ya la contratación del auditor externo, el gerente de cada una de las organizaciones debe solicitar la habilitación del plan con el fin de que el auditor externo genere la actividad del auditor. Entonces, la diferencia en los casos del segmento 1, 2 y 3, prácticamente vamos a tener una sola actividad que es netamente definida en el sistema a través de la superintendencia. Y en el caso de que se audite a los segmentos 4 y 5, hay quien genera esta actividad previa habilitación, solicitud de habilitación por parte del gerente de las entidades, quien genera esta actividad es los auditores externos, pero es importante considerar que los parámetros para la definición de esta actividad deben ser los mismos considerados para los que están obligados como tal. Es importante ahí también considerar el tema de los subcomponentes. Si es que defino actividades, deben estar alineados a los subcomponentes que vimos anteriormente. Por otro lado, dentro del tema de la periodicidad, dentro de la periodicidad se define el tema de los tiempos de cumplimiento de cada una de las actividades, considerando una fecha de inicio, una fecha de fin y el tema de la periodicidad. Y adicionalmente se considera que estas fechas están en función o alineados a los recursos que se dispone y al alcance que está definido dentro del plan de trabajo. Por otro lado, el entregable debe establecer o debe, considerando que debe ser considerado que es una evidencia documentada de la ejecución de la actividad.
que este entregable, cuando sea subido en el sistema, debe contar con firma de responsabilidad. De acuerdo a un oficio circular que fue emitido por la superintendencia, se indicaba que los entregables que son subidos en el sistema deben contar con firma electrónica. Y también es importante considerar que a la superintendencia se remiten los entregables finales, no se remiten entregables parciales. Y con el fin justo de establecerse la documentación final que concluye de cierta manera el proceso de auditoría externa. Y en lo que corresponde al tema de los recursos, aquí lo que se tiene que ingresar es justo el auditor externo, los datos del auditor externo o los datos del equipo o del jefe de equipo que está realizando el tema de la auditoría. Para la definición es importante considerar que la superintendencia remite las actividades normativas hasta el 30 de noviembre. Se puede dar en casos excepcionales que en ciertas organizaciones la superintendencia podría solicitar al auditor externo que realice un examen especializado sobre la problemática de algún tema específico dentro de la organización y que esto se informe al inicio del año o dentro del transcurso del año. Eso es en un caso excepcional que se podría dar este caso, pero normalmente la superintendencia debe informar el tema de las actividades normativas hasta el 30 de noviembre de cada año. Lo que hace el auditor externo es netamente ingresar los recursos, el equipo que va a realizar la auditoría y posteriormente se realiza el proceso del envío dentro del sistema y lo que se genera es que esta obligación debe ser cumplida por el auditor externo hasta el 15 de diciembre de cada año. Frente a que se puede tener la superintendencia, frente a que podría cambiar el tema normativo, podría solicitar un cambio, una modificación, podría realizar una modificación al tema del plan de trabajo y ya las que son netamente definidas ya por el auditor externo, estas actividades podrían ser solicitadas, en este caso, una modificación. Netamente hay que considerar que de las actividades que son netamente normativas son de exclusiva gestión de la superintendencia y que las fechas de cumplimiento son obligatorias, es decir, sobre estas fechas no se emiten prórrogas, solo podría existir el tema de una prórroga siempre que exista un cambio del tema normativo y lógicamente se realizaría la modificación a nivel de todos los segmentos como tal en las cuales se realizó la modificación normativa. Y en cambio, el auditor, en cambio, ya las relacionadas a las del auditor externo, se podría solicitar el tema de una modificación o el tema de ya de actividades netamente del auditor. ¿Qué tipo de modificaciones tenemos dentro del plan de trabajo? Las que son netamente nuevas, se puede incluir una actividad dentro del plan de trabajo, se puede cambiar las fechas, netamente las que son de gestión del auditor, se puede eliminar una actividad en caso de que haya sido definida y que ya no se requiera su aplicación, o también se dan casos, en el caso de los auditores externos, que se definen actividades y ya posteriormente no se van a implementar, entonces se podría eliminar como tal del plan de trabajo de una manera justificada. Y el tema de la periodicidad también se podría dar, que podría cambiar la periodicidad, en este caso, en el caso del auditor externo, netamente es anual que se recibe la actividad. Dentro del seguimiento, es importante considerar que el auditor externo debe cargar los entregables justo que evidencian el cumplimiento de la actividad normativa. Pero que esta entrega de información
no necesariamente por haber sido ingresada a través del sistema la superintendencia asegura la calidad del entregable o la integridad del documento. Esta integridad de este documento, la calidad, en realidad debe asegurarlo el auditor externo. Por lo que se considera es que el documento es una recepción dentro del sistema como tal. Y por otro lado, es importante que prácticamente la actividad normativa para el auditor va desde enero hasta mayo, hasta mediados de mayo de cada año, que se vaya informando a la superintendencia a través de la parte de cumplimiento del plan, justo cómo va avanzando, no es otra parte que es la actualización del porcentaje de avance. Aquí es importante considerar que dentro de la definición del plan prácticamente mantiene el tema, como les decía hace un momento, el tema del alcance, del objetivo y de la actividad, y es la asignación de los recursos. Podría darse este tema de incluir nuevas actividades, inclusión de nuevas actividades son de manera excepcional, pero es importante que sí se considere que cuando se realice la inclusión de estas actividades, considere ciertos criterios, que la actividad debe venir en verbo en infinitivo y debe expresar las acciones que se van a revisar, que no son entregables. A veces hemos encontrado en ciertas entidades en las cuales la actividad nos ponen como un entregable, es decir, la actividad establece en este caso la revisión de los procesos que se va a efectuar y en cambio el entregable ya es el documento como tal que va a generar frente a las revisiones que se van a efectuar. Entonces es importante que sí se considere estos temas y en los tiempos como tal que se tienen para la generación de cada una de las actividades y que considera desde la solicitud de la información hasta el momento ya que se genere el tema del plan de acción. Es decir, para el tema del cumplimiento, para el tema del seguimiento del plan de trabajo del auditor externo se considera tanto ya la entrega del informe como también ya la carga del plan de trabajo, del plan de acción para mitigar los hallazgos identificados en el proceso de auditoría externa. Es importante que el trabajo del auditor externo cuente con las suficientes pruebas de auditoría, sean estas pruebas de control o sustantivas, que se cuente con metodologías, con técnicas que permitan justo identificar principales problemas de la entidad. Sean estas técnicas, pueden ser técnicas de muestreo estadístico y no estadístico, que justo nos permita en el caso estadístico inferir sobre el total de la población. Por otro lado, es importante también considerar que se debe contar con con papeles de trabajo. Estos papeles de trabajo deben estar archivados en la entidad, deben contar con todas las marcas de auditoría. Es importante que el trabajo de auditoría externa tenga la suficiente evidencia de auditoría, que sea suficiente, competente y pertinente. Por otro lado, ya justo en el tema de la entrega de la información, es importante que los administradores de la entidad pongan a disposición de los auditores externos hasta el 31 de enero de cada año los estados financieros y las notas explicativas y toda la información que ha sido requerida por los auditores externos para la ejecución de su proceso y la emisión de los informes como tal. Adicionalmente, también la superintendencia podría solicitar información adicional. Justo es por eso que es importante también que las organizaciones entreguen la información en función de requerimientos adicionales que podría realizar la superintendencia. Es importante considerar que los estados financieros que deberán ser auditados deben incluir el balance general, el estado de resultados, el estado de flujo de efectivos, el estado de cambio de patrimonio y que debe contener las notas explicativas correspondientes. Es importante también considerar si es que existiera problemas en la entrega de la información de la entidad,
o dificultades, obstáculos para la realización de la auditoría, esto debe ser comunicado de inmediato a la superintendencia para que se proceda con las sanciones correspondientes. Ya como parte ya del cierre, ya después de haber ejecutado cada uno de los procesos ya de auditoría, se debe en este caso determinar cada uno de los hallazgos. Es importante que estos hallazgos sean redactados de forma clara y precisa. Es importante mantener siempre la objetividad y la imparcialidad del auditor externo. Es importante también que sea basado en hechos y en evidencias, que esté respaldado a través de papeles de trabajo, que se redacta claramente cuál es la deficiencia que fue encontrada. Es importante que justo que es el tema de la condición, que es lo que es decir, la deficiencia que se identificó, el criterio, que es justo lo que establece la norma interna o la norma externa, cuáles fueron las causas que originaron el problema en la entidad y cuál es el efecto, es decir, la consecuencia que genera para la entidad. Es importante también que se considere el tema del impacto y la probabilidad. Es decir, se puede identificar diferentes hallazgos. De estos diferentes hallazgos que se identifiquen en la entidad, es importante realizar este proceso de valoración del hallazgo y que esta valoración esté en función del nivel de riesgo que mantiene la entidad, puesto que se ha identificado que, por ejemplo, hay organizaciones que mantienen un nivel de riesgo de crédito alto, es decir, que su nivel de morosidad ha ido incrementándose durante el año. Sin embargo, cuando puede existir en informes de auditoría externa que no se identifican justo los problemas que existen en la organización en relación al tema de morosidad, y hay en otros casos en los cuales se identifica. Sin embargo, la valoración que se realiza del impacto probabilidad es bajo o muy bajo. Entonces es importante que la valoración que se realice en función de los hallazgos sea en función también de la situación que mantiene la entidad. Para esta valoración se considera justo el impacto y la probabilidad. El impacto es netamente la afectación que puede tener a la entidad a nivel tema financiero, y por otro lado la probabilidad, que es la posibilidad de con qué frecuencia ocurre el evento dentro de la organización. Para esto se califica entre impacto de 1 a 10 y la probabilidad también de 1 a 10. Después de ya haber establecido como tal el tema de los hallazgos, es importante que se realice el tema ya de la recomendación, que estas recomendaciones sean dirigidas hacia la autoridad de la entidad y hacia el funcionario responsable de su ejecución. Es importante que el hallazgo permitan corregir las causas, que la recomendación sea formulada de tal manera que permita corregir las causas que originaron el hallazgo. Por otro lado, es importante que esta recomendación esté orientada hacia el costo-beneficio como tal. Y por otro lado, es importante que la parte auditada conozca justo cuál es esta recomendación y cuál es el alcance de esta recomendación. Para el tema ya de la validación de descargos, para la validación de descargos es importante que se siga este proceso. Ya después de haber sido ya generado un informe como tal, el informe preliminar es importante ponerlo en conocimiento del Consejo de Administración, y la organización cuenta con un plazo de 8 días hábiles para justo revisar el documento, verificar si es que están de acuerdo con los hallazgos identificados, y a través del gerente van a comunicar sus descargos.
El auditor externo lo que tiene que realizar es justo analizar cada uno de los documentos, la documentación que entregó la organización y ver si es que en realidad se subsana el hallazgo identificado. Pero es importante aquí considerar lo siguiente, que si es que efectivamente se acepta el descargo, se debe generar en el informe el hecho subsecuente. No es que se elimina como tal. Tenemos algunos casos en los cuales se ha evidenciado que no se deja, hay en casos en los cuales no se deja evidenciado el hecho subsecuente. Y nosotros nosotros revisamos anualmente los informes de auditoría externa y se evidencia que no han sido cargados dentro de la herramienta los hallazgos y nos indican que ha sido frente a que la organización presentó una documentación justo de descargo. Sin embargo, ya cuando se revisa el informe de auditoría externa, se evidencia que no está detallado el hecho subsecuente. Por otro lado, también hay que considerar que en el caso de que no se acepten, no se dé como aceptado el descargo remitido por la organización, debe ser comunicado a la organización y por otro lado debe quedar el archivo como tal en el papel de trabajo justo del análisis que se realizó. En lo que corresponde ya cuando se haya dado este proceso ya de descargos, se debe hacer este tema de la validación como tal, ya final de la documentación, el informe final se remite ya a la organización. Se debe conocer ya desde la parte de la asamblea, conocimiento y resuelto, hasta el 31 de marzo de cada año. Es importante considerar que tanto el informe que se entregue a través del sistema de trámites de la superintendencia y a través del sistema de seguimiento integral de las organizaciones debe ser con firma digital. En este caso, si es que proviene de una persona natural, debe venir con la firma de responsabilidad de la persona natural y en el caso de que correspondan a personas jurídicas, debe estar firmado por el representante legal y por el socio responsable de la firma auditada. Es importante considerar que tanto la recepción del informe, el conocimiento y la resolución sobre el informe debe estar constando en actas. Por otro lado, es importante considerar lo siguiente. En esta parte, sí es importante que se considere que hasta el 30 de abril de cada año se debe remitir cierta documentación. Entonces, la primera, o sea, que se remite se remite a la superintendencia el informe definitivo a través de medios físicos y digitales. Y adicionalmente, o sea, esto se remite, pero también es cargado dentro del sistema. O sea, ya se debe generar el tema de la carga. En el sistema como tal, se debe generar la matriz de hallazgos, se debe ingresar los hallazgos y recomendaciones. Y en el sistema también se debe cargar el informe final. Hemos encontrado que a veces en la parte ya de entregar hasta el 30 de abril, nos remiten el informe definitivo a través de trámite. Y contiene todas las partes, es decir, la parte del comisario, la parte de control interno, el tema del análisis ya de los estados financieros, es decir, el que nos emiten por trámite está completo. Sin embargo, cuando se realiza la carga, solo se realiza, por ejemplo, a veces el oficio o a veces solo el tema de control interno. Entonces, es importante que se cargue dentro del sistema también todo el documento, el informe final, justo que respalda ya la gestión realizada por el auditor. Es importante considerar que estos plazos que decíamos, desde la parte desde que se solicita la información, posteriormente el proceso de ejecución, se elabora el informe final, se realiza el tema de descargos y la elaboración del informe final. Deben obedecer al tema de los plazos definidos dentro del plan de acción. Hasta el 30 de abril, todo lo que considera ya el tema del auditor externo, pero también
ya la parte de la definición del tema del plan de acción, que ya es netamente desde el 1 de mayo hasta más o menos mediados de mayo de cada año, en el cual las organizaciones tienen el tiempo para definir las estrategias que permitirán mitigar los hallazgos identificados en el proceso de auditoría externa. Es por eso que es importante, o sea, que se considere que también se tiene un proceso de definición, de seguimiento del plan y del mantenimiento del plan. En el caso del auditor externo, la actividad que se define cuando se entrega el informe, solo se asigna un 50% del cumplimiento de la actividad. El momento que se asigna el otro 50% es cuando se sube el plan de acción. A veces hemos tenido el tema ya que nos indican que efectivamente se dio ya el proceso ya de entrega del informe, sin embargo que no concluyó el proceso ya de carga y se envía un oficio ya de incumplimiento. Entonces es importante que se realice el proceso ya de envío, que sería el 50%, y la definición ya del plan de acción, que corresponde al otro 50%, para que la actividad del auditor externo quede como cumplido. Es importante considerar que la definición de las estrategias netamente del auditor externo son responsabilidad de la gerencia y se cuenta más o menos con un plazo ya de 7 días para hacer lo que es prácticamente el plazo que les decía de hasta mediados de mayo. Este plan es cargado, este plan de acción es cargado por el auditor interno dentro del sistema. Netamente ya lo que establece ya la norma como disposiciones generales es que la superintendencia en cualquier momento puede evaluar los entregables que fueron cargados en el sistema, es decir, frente al cumplimiento ya de cada uno de las actividades del plan de trabajo del auditor interno, se puede evaluar cada uno de los informes que fueron remitidos. De hecho, en algunas organizaciones saben algunos auditores externos, se ha llamado, nosotros todos los años validamos los informes de auditoría externa y en caso de que se encuentren deficiencias en el trabajo del auditor externo, se llama a una reunión. En la reunión se comunican las deficiencias que se encontraron como tal, justo en función del trabajo que ha realizado y se retroalimenta. Es importante también considerar que de encontrarse deficiencia podría generarse en procesos sancionadores. Es importante considerar también que en una de las disposiciones se establece que la administración debe dotar con la información, con los recursos necesarios para que el auditor externo realice su respectiva gestión. Como parte de otra de las disposiciones está el tema de vigilar el cumplimiento, la superintendencia vigilará el cumplimiento ya de la norma y también que es responsabilidad de los auditores como tal están obligados a comunicar a la superintendencia indicios de responsabilidad civil, presunta responsabilidad penal que puede existir como tal fruto del trabajo que se ha realizado del auditor. Voy a dar paso a Fernando Andrade, que nos va a exponer sobre el tema de las responsabilidades civiles, administrativas y penales. Muy buenos días con todos. Gracias en primer lugar por acompañarnos en esta capacitación. De manera muy sucinta, les voy a resumir cuál es la dimensión de las responsabilidades civiles, administrativas y penales que contempla la legislación ecuatoriana. Sí quiero advertirles que esto no es una individualización de qué infracciones, qué consecuencias civiles o eventualmente qué infracciones penales pudieran enfrentar los auditores, sino va más a la distinción de las responsabilidades que devienen en la legislación o que se contemplan en la legislación ecuatoriana. Bueno, en general, ¿qué se define como una responsabilidad? Las responsabilidades, de acuerdo con la doctrina, la jurisprudencia, tienen muchísimas dimensiones y muchísimas acepciones.
Sin embargo, cuando se habla de una responsabilidad jurídica, se hace referencia a la atribución de un sujeto de la responsabilidad por un daño que ha padecido una persona física o jurídica o un bien jurídico. Esta básicamente es la definición que nosotros vamos a considerar para poder dimensionar qué es una responsabilidad. Por otro lado, en otro tipo de acepciones jurídicas, la responsabilidad no es otra cosa que más que la atribución que yo tengo de hacer, no hacer o dar algo. Entonces, eso también es otro tipo de responsabilidad. Sin embargo, aquí nos vamos a enfocar precisamente eventualmente en el daño que puede padecer una persona por causa de una u otra actividad provocada por un sujeto. Como les mencionaba, tienen muchas dimensiones y acepciones. A lo que nos referimos aquí es que tienen muchos ámbitos, digamos, de aplicación. Una cosa, justamente es lo que vamos a ver aquí, ¿no? Una cosa es la responsabilidad civil, otra cosa es la responsabilidad administrativa, otra muy diferente es la responsabilidad penal. Sin salirnos o saliéndonos un poco del tema que nos ocupa actualmente, una cosa es la responsabilidad, por ejemplo, en un asunto de tránsito, la responsabilidad de tránsito. Otra cosa es la responsabilidad, por ejemplo, que tienen los padres con sus hijos y viceversa. Entonces, esos son distintos tipos de responsabilidades que contempla la legislación que lógicamente no se contemplarán en este punto. Bien, para efectos de esta capacitación vamos a distinguir entre tres tipos de responsabilidad. Por un lado, la responsabilidad civil, por otro lado, la responsabilidad penal y por otro lado, la responsabilidad administrativa. Quiero hacer hincapié en lo que les mencionaba, ¿no? Que la doctrina y la legislación reconocen muchos tipos de responsabilidad. Sin embargo, nos vamos a enfocar en estas tres que son, digamos, las principales y son las útiles que van a cumplir con el fin de la presente capacitación. Vamos a empezar con podríamos decir, con la más interesante o una de las más útiles para todos, que es la responsabilidad administrativa. La responsabilidad administrativa es el deber de responder por daños o perjuicios causados en una infracción en el cumplimiento de una norma. Como lo acaba de exponer nuestra compañera Liliana, precisamente tenemos varias normas que en este caso como auditores tienen que cumplir y eventualmente hacer cumplir a quienes requieren sus servicios. Desgraciadamente, la mala aplicación de estas normas puede eventualmente terminar en una especie de daño o perjuicio. Este daño o perjuicio muchas veces es, digamos así, inmaterial. ¿A qué me refiero con esto? Que no siempre es, por ejemplo, que se refleja en un resultado económico, en un riesgo para la entidad o algo así, sino se refleja más en el hecho del incumplimiento de la norma, que es por lo que generalmente, de manera muy general lo digo, no solo en el caso de auditores, sino de entidades controladas, se termina sancionando, es eventualmente por el incumplimiento de una norma. La Carta Iberoamericana de Derechos y Deberes del Ciudadano en relación con la administración pública manifiesta que los ciudadanos deben ejercer con la máxima responsabilidad los derechos que les reconoce el ordenamiento jurídico, absteniéndose de reiterar solicitudes improcedentes o impertinentes o de presentar acciones que representen erogaciones innecesarias de recursos del Estado. Entonces, aquí hablamos también de un tipo de responsabilidad que ya, como lo manifesté en un inicio, va más allá del mero cumplimiento o incumplimiento de una disposición, sino esto ya atañe más a la ética y a la probidad con la que ejercemos nuestro ministerio o nuestra magistratura. ¿A qué me refiero con esto? Aterrizando en el tema de auditoría, precisamente va más a la ética, a la probidad, al cumplimiento que nosotros que nosotros debemos aplicar para el cumplimiento de las actividades que nos han sido encomendadas, ¿no? Entonces, va más a eso, va más allá a un tema de, como lo decía, de ética, que debemos abstenernos de realizar solicitudes que eventualmente embaracen el, 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 el diario vivir de las instituciones públicas y obviamente esto nos permitirá fluir no solo para nosotros,
nosotros como superintendencia, sino ustedes también como personas que ejercen actividades de auditoría. Entonces, en este caso es muy importante que la responsabilidad administrativa, aparte del hecho dañoso que puede causar la imposición de una sanción, también tenemos responsabilidad como ciudadanos de velar por los intereses de todos, ya no solo del Estado, sino de la sociedad en general. Respecto de los hechos dañosos que pueden causar una responsabilidad administrativa, como lo manifestamos anteriormente, los auditores internos y externos son responsables administrativa, civil y penalmente por los informes y dictámenes que emitan. Estas responsabilidades se pueden considerar, digamos así, o se pueden clasificar en 3 tipos de responsabilidades administrativas. Sanciones pecuniarias, lo que se conoce como las multas, que van hasta el 0.01% de los activos de la entidad a la que se relaciona el auditor. En su caso, bueno, en el caso de auditores internos, lógicamente será con la entidad con la cual esté contratado y prestando sus servicios. Y de igual manera, para ustedes, en el caso de, a pesar de que se entiende que son personas naturales o jurídicas que hacen la prestación de servicios, digamos así, generalmente por contratos civiles en su mayoría, o de servicios, será precisamente con la entidad a la que ustedes estén prestando sus servicios. En esto también quiero hacer una distinción, ¿no? Por poner un caso práctico. Si yo como empresa presto servicios a 3 o 4 o 5 entidades y en una de ellas tengo problemas, obviamente no se va a calcular al azar, sino se va a calcular precisamente la multa en el caso de una actividad que esté directamente relacionada con esa entidad a la que ustedes están relacionados, que provocó obviamente algún incumplimiento o cualquier eventualidad que pueda provocar la imposición de la sanción. Bueno, esto va más un poco para el caso de auditores internos, sin embargo, se puede retirar la calificación para ejercer las actividades de auditoría de acuerdo a la normativa de la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria. Esto de la descalificación puede ser aplicado, sea directamente, exclusivamente para retirar la calificación o como consecuencia de una sanción por otra infracción. Entonces, no necesariamente debo tener una sanción para que se me quite la calificación, sino pueden ser las dos o puede ser una. Puedo tener solo una sanción pecuniaria o en su defecto puedo tener la descalificación directamente, ¿no? Y finalmente tenemos otro tipo de responsabilidad que es el cumplimiento de disposiciones. Como ustedes conocen, la sanción no releva al infractor del cumplimiento de la disposición que motivó precisamente la imposición de la sanción. Ejemplo. Si por cualquier circunstancia hubo una disposición de entrega de determinada documentación y no se cumplió, no significa que porque se me haya impuesto la sanción ya puedo dejar de entregar la información que yo como organismo de control en este caso solicité, sino implica que aparte de la sanción que voy a tener que cumplir con el pago de la multa y con cualquier otra medida que se me imponga, también debo cumplir, digamos, con la entrega de la documentación o de la información que se me ha solicitado. Entonces, no significa que sea relevado del cumplimiento de la obligación que motiva la imposición de la sanción. Bien, la responsabilidad civil. La responsabilidad civil asimismo es bastante amplia, o bueno, o dicho en derecho, es muy diminuta. ¿A qué me refiero con esto? Que la responsabilidad civil tiene muchísimos matices, tiene muchísimos casos prácticos. Si lo citáramos aquí, esta capacitación no sería ya una capacitación, sino sería prácticamente una materia entera de cualquier carrera de derecho. Sin embargo, nos vamos a centrar en lo más sucinto y en lo más importante. La responsabilidad civil es la obligación de reparar un daño por el incumplimiento culposo de un contrato o de una obligación legal. Recuerden, incumplimiento culposo de un contrato o de una obligación legal. Ustedes, como auditores externos, especialmente tienen mucho este tema de los contratos. Lógicamente, tienen que ser contratados para poder prestar servicios
en una entidad del sector financiero popular y solidario, y precisamente ahí están sus obligaciones, además de las obligaciones normativas que ustedes tienen que cumplir como auditores externos. En derecho civil hay una frase y es un silogismo legal que se encuentra también en la ley que manifiesta que el contrato es ley para las partes. Así es que el contrato termina también siendo una especie de obligación legal o equiparable a cualquier otra ley. Y como lo manifesté, esto es muy importante para ustedes porque generalmente van a ser contratados a través de la modalidad civil para la prestación de servicios de auditoría externa. Así es que esto es muy importante. En conclusión, los contratos deben cumplirse, ¿sí? Las obligaciones y responsabilidades y derechos derivados de los contratos deben cumplirse de parte y parte. Por ejemplo, la obligación del auditor externo es emitir el informe tal. La obligación de la cooperativa o de la entidad del sector financiero, ¿cuál será? Será, obviamente, pagar en las condiciones que se haya pactado. Entonces, esto tengan muy en cuenta, ¿sí? Que esto es la responsabilidad civil en general. Bien, civilmente se distingue, civilmente, bueno, la responsabilidad, por decirlo así, se conoce también como la culpa. La culpa tiene 3 grados de gravedad, valga la redundancia por decirlo de una forma. Tenemos la culpa grave o lata, la culpa leve y la culpa levísima, ¿sí? La culpa grave o lata es no manejar con el cuidado que aún las personas negligentes y de poca prudencia suelen emplear en sus negocios propios. Yéndonos a un resumen muy concreto, la culpa grave o lata es algo que en general tenía que hacer, tenía conocimiento que debía hacer, tenía el tiempo suficiente para hacerlo, tenía los medios necesarios para hacerlo y aún así no lo hice. O, hablando en negativo, no tenía que hacerlo, sabía que no tenía que hacerlo, tenía los medios más que suficientes y necesarios para no hacerlo y aún así lo hice. Entonces, es una culpa, por decirlo así, que a sabiendas del resultado dañoso que iba a causar esa acción o esa inacción, yo preferí hacerlo o dejarlo de hacer. Entonces, esa es la culpa grave o lata. La culpa leve es de falta de aquella diligencia o cuidado que los hombres generalmente emplean ordinariamente en sus negocios propios. ¿A qué se refiere esto? Es una especie de culpa en la cual cotidianamente yo dejo pasar algo que generalmente no debía habérseme pasado, digamos así, en general. Entonces es una especie de responsabilidad ordinaria que yo tengo en cuanto a la culpa leve. Y la culpa levísima es falta de aquella esmerada diligencia. ¿Aquí a qué se refiere? Que de pronto faltó algo, una acuciosidad muy grande respecto de algo que tenía que hacer. Un conocimiento técnico extremadamente concreto, extremadamente conciso, que de pronto yo no lo tenía y por eso sucedió algo, por eso dejé de cumplir algo. De pronto algunas que no siendo caso fortuito ni fuerza mayor, no pude tampoco resistirlo y entonces por eso sucedió cualquier eventualidad. Entonces, esa es la falta de aquella esmerada diligencia. Como lo manifesté, estos son conceptos más que prácticos, son muy doctrinarios respecto de la responsabilidad civil. Para efectos de considerarse si alguien es responsable civilmente, precisamente los jueces o las autoridades van a calificar cualquiera de estos 3 tipos de culpa. Para resumirlo muy concretamente, la responsabilidad civil, una vez que ha sido determinada que tal persona tiene responsabilidad sobre algo, se mide, digamos así, en 3 partes. Las consecuencias civiles generalmente se miden en numerario o entiéndase dinero en efectivo, ¿sí? O sea, las consecuencias civiles generalmente siempre van a estar representadas por una especie de indemnización, por decirlo así, o por llamarlo más coloquialmente.
Sin embargo, en algunos casos se pueden obligar a dar, hacer o dejar de hacer algo en específico, que es más o menos similar a lo que hablábamos de que la imposición de la sanción no releva al infractor del cumplimiento de la obligación que motivó esa sanción. Ejemplo, tengo que tengo que hacer, más bien dicho, la auditoría, tengo que hacer el informe, tengo que dar los resultados o tengo que dejar de hacer algo en específico. Por ejemplo, tengo que dejar de acceder, se me ocurre, a los sistemas de la cooperativa o a tal módulo del sistema de la cooperativa. Entonces, generalmente, eso también implica una obligación civil, ¿sí? Es una obligación que yo tengo que dar, hacer o dejar de hacer algo. Yéndonos un poco más a Unos minutos, por favor, estamos resolviendo problemas técnicos. disculpen, tuvimos un pequeño problema técnico. ¿Me confirman si se escucha, si son tan amables? Sí, ahorita ya se está escuchando, Fernando. ¿Me escuchaste tú, Fernando? Sí, sí se les escucha perfectamente. Listo, listo. Miren, como les hablaba, bueno, no sé en qué parte me quedé, pero para resumir este punto, debemos considerar que la responsabilidad civil se mide, digamos así, en tres, o tiene tres componentes: el daño emergente, el lucro cesante y eventualmente el perjuicio moral, ¿sí? El daño emergente es precisamente aquel daño inmediato que sufre la persona o el bien jurídico protegido. Ejemplo, el daño inmediato que yo tuve es que dejé como entidad del sector financiero de operar un día, ¿sí? Y eso me produjo, qué sé yo, pérdidas por tal cantidad de dinero. Ese es el daño emergente, lo que ese momento me causó como daño y es lo que voy a gastar en reparar, ¿sí? Entonces, ¿cuánto voy a gastar en reparar ese daño? Por ejemplo, dejé de operar porque los sistemas dejaron de operar y esto me va a costar, digamos, $500,000 solucionar. Entonces, ese es el daño emergente. El lucro cesante es justamente lo que les manifestaba, que es que por ese daño yo dejo de percibir determinada cantidad de dinero. Por ejemplo, yo tengo transacciones que me reportan, eso les decía, un beneficio de $500 diarios. Como se me dañó el sistema, o se me dañó lo que sea que se me haya dañado, dejé de operar 3, 4, 5 días. Y como cada día yo producía $500 cada día, pues multiplico por el número de días hasta que el sistema nuevamente vuelva a estar operativo, ¿sí? Mientras que
Ese es el lucro cesante. Mientras que el perjuicio moral son los bienes o derechos generalmente intangibles que causan afección o perturbación en el ánimo y dignidad de la persona. Esto es bastante también doctrinario porque no hay como tal en la ley una clarificación muy específica acerca de qué nomás implica el daño o el perjuicio moral. No obstante, generalmente a esto se le pone, o la jurisprudencia nos ha enseñado que existe determinados parámetros para calificar el perjuicio moral que puede sufrir una persona. Respecto del prejuicio moral, hay que considerar que es muy difícil, por no decir casi imposible, que se hable de perjuicio moral en contra de personas jurídicas. Generalmente siempre va a ser en contra de personas naturales. Entonces, para resumir, el daño urgente es lo que voy a gastar en reparar tal o cual cosa que precisamente se me dañó por la responsabilidad que sea. El lucro cesante es lo que dejo de percibir mientras eso se arregla, y el perjuicio moral es eventualmente alguna compensación que yo voy a tener por se me ha causado algún tipo de aflicción respecto de lo que sea que se haya dañado. Ya. Respecto de la responsabilidad penal, vamos a considerar acerca de las responsabilidades que tenemos en el ámbito penal. La responsabilidad penal deviene del cometimiento de una infracción penal, ¿no? Para la redundancia. Esto es una conducta típica, antijurídica y culpable, cuya sanción se encuentra prevista en el Código Orgánico Integral Penal. De acuerdo a la legislación ecuatoriana, las sanciones penales únicamente se encuentran establecidas en el Código Orgánico Integral Penal. Hasta antes de la expedición de este código teníamos un poco de normativas, digamos así, dispersas. Tenemos por un lado, por ponerles en contexto nada más, teníamos por un lado la ley de tránsito, transporte terrestre y seguridad vial. Teníamos por otro lado el código orgánico teníamos por otro lado la ley de sustancias sujetas a fiscalización, ley de sustancias estupefacientes y psicotrópicas. Entonces teníamos dispersos, bueno, algunos cuerpos legales más allá del código penal que existía en su momento. Sin embargo, ahora las sanciones se encuentran, o las sanciones penales únicamente se encuentran previstas en el Código Orgánico Integral Penal. Ya. Bien, en cuanto a la responsabilidad penal. La responsabilidad penal, bueno, en general las infracciones penales se dividen en dos tipos, en delitos y en contravenciones. Entiéndase que los delitos es lo más grave, mientras que, en grosso modo, ¿no? Para darles una contextualización, mientras que las contravenciones son eventualmente las cosas menos graves. Ojo, yo creo que muchos de aquí deben estar acostumbrados a asociar el término contravención con asuntos de tránsito. Sin embargo, no hay nada más lejos de la realidad, por cuanto las contravenciones también son de orden, digamos, general, y los delitos también, no se diga. Bien, para medir el grado de responsabilidad, ya concretamente de una persona, los jueces o en general se califican dos circunstancias, dolo o culpa. Sí, el dolo es quien, conociendo los elementos objetivos del tipo penal, ejecuta voluntariamente la conducta, sea que cause el daño que quiso causar o que cause un daño aún mayor al que quiso causar. Eso es el dolo. Es decir, se conoce voluntariamente la conducta penada y esta persona va y lo ejecuta. ¿Sí? Por ponerles en contexto, ejemplo, una persona conoce que falsificar documentos sin ser un experto en código penal, o podría decir aquí en este contexto concretamente, todos conocemos que falsificar la firma de alguien no se debe hacer, de manera muy general. Sin embargo, hay alguien que va y lo hace. Eso es algo doloso, porque esa persona conoce que no debe falsificar la firma de alguien, conoce que eso está penado por ley en general y aún así va y lo hace. Y lógicamente causa el daño que digamos que esa suplantación de identidad o esa falsificación de firma provoque. Se me ocurre detrimento en el patrimonio,
compromisos a los que no debía asistir, o etcétera, etcétera. Mientras que la culpa aquí en el ámbito penal se conoce como la persona que infringe el deber objetivo de cuidado que personalmente le corresponde, produciendo un resultado dañoso. Esto se lo utiliza mucho cuando existen asuntos en los cuales miembros de las Fuerzas Armadas o de la Policía Nacional se ven involucrados. Como por ejemplo, mucho se habla de este tema de los derechos humanos. Claro, sin embargo, a veces se habla de la culpa cuando esta persona tenía el deber objetivo de cuidado, por ejemplo, de utilizar su arma en determinadas circunstancias y no la utilizó de acuerdo a los procedimientos, reglamentos, costumbres y etcétera, etcétera, que la utilización de este artefacto de fuego, digamos, necesitaba. Por ponerles un ejemplo. Por poner otro ejemplo más concreto en el caso de auditoría, una persona que conoce que debe hacer su trabajo de manera técnica o que debía aplicar tal o cual norma, aún así de pronto no lo hizo, eso eventualmente se le puede conocer también en el ámbito penal como culpa. Bien, la clasificación de las penas. Las penas en el ámbito penal se las puede resumir muy concretamente porque hay varias, pero se las puede resumir en privativas de libertad, no privativas de libertad y restrictivas del derecho a la propiedad. Si se comprueba el cometimiento de un delito, este puede llevar a la imposición, digamos así, de una reparación integral que es diferente del tema de la pena. No es parte de la pena, sino es una consecuencia de, ¿no? O sea, una persona que debe reparar por el cometimiento de tal o cual delito. A ver, en cuanto a las penas, tenemos las privativas de libertad, que bueno, todos ya la conocemos. Y dentro de las privativas de libertad hay las privativas de libertad, digamos, en toda regla, y las restrictivas de libertad, que son precisamente esto del preséntese cada cierto tiempo ante tal autoridad, o no puede salir de la ciudad, o etcétera, etcétera. Mientras que tenemos las no privativas de libertad, que son generalmente el servicio comunitario, la atención psicológica en determinados casos, o cualquier otra que eventualmente sea una acción que no conlleve la privación de la libertad. Y de manera general también tenemos restrictivas del derecho a la propiedad. ¿Estas a qué se refieren? Generalmente se refieren a las multas que se imponen por el cometimiento de determinados delitos o en su defecto al comiso o entiéndase a lo que se dice comúnmente le quitaron tal o cual cosa que la obtuvo de manera ilegal o saltándose las normas generales. Esto de restrictivas del derecho a la propiedad generalmente se dan en caso de hurtos o robos, que son los más comunes, y también se dan en este caso de cuando existía algún tipo de peculado o detrimento en el patrimonio de otras personas. Bien, eso ha sido de manera muy general en cuanto a los temas de responsabilidad en el ámbito del derecho. Les agradezco su atención y nos vamos a tomar unos minutitos, unos 5 minutos máximo, para responder las preguntas que nos han hecho llegar al chat. Volvemos con ustedes en unos 5 minutos. Gracias. Muchísimas gracias, Fernando, hasta que resuelvan las preguntas que se han impartido en el chat. Les recordamos a los señores usuarios que al momento de salir del evento se les va a desplegar una encuesta. Les rogamos que la concluyan, ya que con esto nos ayudan a mejorar nuestras continuas capacitaciones.
Se les recuerda a los señores participantes que los capacitadores están revisando las consultas y preguntas para poder darles la respuesta en unos minutos. Por favor, no salgan del chat todavía ni del evento. Gracias por la espera. Bueno, vamos a dar inicio a la validación de sus preguntas para solventar las inquietudes que se les ha presentado en esta capacitación. Tenemos, bueno, la siguiente consulta. Dice, cuando menciona la revisión de operaciones con partes vinculadas, se refiere únicamente a las definidas en los numerales 3 y 4 del artículo 216 del COMIP o también a los cupos definidos en el artículo 450. En este caso, de lo que les mencionaba, que debe constar en la evaluación de los informes de auditoría, sí, se refiere efectivamente a las dos validaciones, ¿no? La primera, que es la validar el tema de las personas que son vinculadas con la entidad y también verificar el cumplimiento de los límites en la concesión de los créditos otorgados a estas personas vinculadas en función de la normativa vigente. Eso lo podemos verificar en el artículo 6 de la norma de auditores que hemos expuesto el día de hoy. La siguiente inquietud que tienen es, dice, respecto a las inversiones en sociedades, no tienen relación a los certificados de aportación que poseen las entidades financieras en otras entidades, o también se debe revelar en la nota. Efectivamente, como les mencioné en las notas explicativas que deben ser elaboradas por las cooperativas, lo que corresponde a la nota explicativa de inversiones en sociedades, nos indica que debe reflejar la propiedad que poseen las entidades en otras instituciones, compañías y empresas e indicar el aporte individual registrado en el activo de cada una de ellas, esto en función del porcentaje de participación y valor patrimonial proporcional. Es decir, esto se debe ir actualizando estos saldos en función del valor patrimonial proporcional. La siguiente inquietud nos hablan de las notas a los estados financieros que les había mencionado. Estos dice que si deben ser preparados por la entidad o el auditor externo revisa la razonabilidad de las cifras presentadas. Efectivamente es así. Estas notas a los estados financieros deben ser preparadas por las entidades en función de lo que se menciona en el artículo 10 de la norma de auditoría y deben ser revisadas por el auditor externo para la ejecución de su trabajo de revisión y posteriormente determinar si la razonabilidad de las cifras que se presentan en estas notas también son las correspondientes. Eso en cuanto a estas tres consultas. Ya, en relación a las siguientes consultas,
se menciona que el tema del subcomponente, ¿a qué hace referencia? El tema del subcomponente en las actividades netamente, en realidad utilizamos en dos partes de lo que corresponde a auditoría externa. En el plan de trabajo, cuando definimos una actividad, esta actividad debe tener asociada un subcomponente, que para el auditor interno es el subcomponente de ambiente de control, de acuerdo a la definición. Netamente el tema relacionado al tema de que el ambiente de control se establece el tema de la efectividad de la gestión tanto del auditor interno, auditor externo y el presidente del Consejo de Vigilancia. Y también se considera otro tema relacionado en el tema de los componentes, es que todos los hallazgos tienen que estar relacionados a un subcomponente, de acuerdo a lo que les explicaba anteriormente, es decir, a los componentes de calidad de gobierno, de riesgos de crédito, de riesgos de liquidez, de cada uno de los subcomponentes que fueron expuestos. Entonces es importante que dentro del manual de usuario ustedes también tienen las definiciones de cada uno de los subcomponentes y pueden ir relacionando en función de cada uno de los hallazgos identificados. Por otro lado, también se pregunta qué acciones principalmente se realizan dentro del sistema para la parte del tema del plan. Vamos a visualizar de manera bastante general, puesto que la capacitación estaba orientada hacia el tema del sistema como tal. Sin embargo, se les va a explicar a nivel general que les llega una actividad, una notificación. Esta notificación en el sistema se les indica que tienen que realizar el ingreso del tema del plan de trabajo del auditor externo. eh, se ingresa como tal la actividad. Aquí les indica que el plan externo fue remitido, cuándo fue remitido y que se debe completar el plan, que está pendiente como tal de cumplimiento. Lo que tienen que ingresar netamente es el alcance y el objetivo general. Se ponen ya en función de esto, lo único que se les muestra es el tema de la actividad, que la actividad ya está llena y lo único que tienen que hacer es asignar el recurso. Este recurso implica generar el tema de la cédula, automáticamente se toma la información del registro civil y se pone el CAR como tal. Esta es netamente para todas las organizaciones del segmento 1, 2 y 3, la generación como tal. Es generar y poner el alcance, el objetivo y la asignación del recurso. Sin embargo, cuando son en casos excepcionales, que en realidad no se tiene muy frecuente, es en los cuales se tiene que ingresar una actividad. Cuando se ingresa, se tienen que llenar estos datos, que es netamente la actividad, el subcomponente, el tipo del entregable y la periodicidad, el tema del cumplimiento. Eso en relación a la pregunta del tema del sistema. Eh, nos preguntaban adicionalmente si es que en el plan de trabajo del auditor externo se debe cargar los entregables de cada actividad. Netamente es una actividad que se carga del auditor externo, que es el informe de auditoría externa. Entonces, justo tienen que entregar el informe, pero tienen que estar considerando todo, el tema de control interno, el tema de los balances, de las notas suplementarias, o sea, tiene que estar completo en un solo documento, se carga en un solo documento como tal y está relacionada a una única actividad. Nos preguntaban también temas en relación a la calidad de gobierno que se pueden identificar en las organizaciones. Es importante que si se ha evidenciado algún problema de gobierno, el auditor externo debe dejarlo documentado en el informe como tal y ya después subirlo en el sistema para que se establezcan las respectivas estrategias que permitan cubrir como tal el tema de los hallazgos. Esas son las principales preguntas como tal. Nos preguntaban adicionalmente también un tema de balance social en relación al tema del subcomponente.
esto es importante indicar que la superintendencia sacó una norma de balance social donde se establecen las disposiciones, lo que deben cumplir las organizaciones, que deben contar con una metodología, incluso qué tipo de indicadores deben tener. Entonces, es importante también que se pueda visualizar este tema para ver el alcance justo que se tiene relación al tema de balance social. Nos preguntaban en relación al tema de hasta cuándo se tiene que entregar. El tema del plan, el plan de trabajo se debe entregar hasta el 15 de diciembre. Esas han sido todas las preguntas que nos han realizado. Con eso concluiríamos ya la capacitación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, compañeros. Una vez más, les recomendamos, por favor, a los señores usuarios que una vez que salgan del evento, completar la encuesta que se despliega al salir. Muchísimas gracias y hasta una próxima oportunidad.